Bien, ya estamos listos para comenzar. Les voy a contar un poco sobre Antonio Molina. Él es psicólogo general sanitario y antropólogo social. Tiene un máster y es doctor especializado en evaluación de programas. También es profesor en el Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial de la Universidad Complutense de Madrid. También es colaborador en másters oficiales sobre adicciones con y sin sustancias y adolescentes en riesgo. Antonio ha sido director, coordinador, supervisor y evaluador de centros, programas y redes de intervención de adicciones, tanto de recuperación como reducción del daño, incluyendo servicios de cuidados y para personas con patología dual. Antonio es formador, investigador y evaluador en proyectos y foros internacionales. O sea, es un gusto que Antonio nos acompañe el día de hoy. Muchísimas ¿Cómo gracias, estás? Cristina. Muchísimas gracias, Cristina. El gusto es para mí. Yo estoy encantado desde que la primera vez que hablé con Marco Antonio del Río para hablarme de la posibilidad de participar en este seminario, al que quiero agradecer especialmente y a toda Diana Chile. Por mí es un auténtico placer el poder estar aquí y poder compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo durante estos años. O sea, realmente cuando yo escucho el currículum así me quedo un poquito abrumado porque pienso, Dios mío, y estas personas que se van a creer que sé mucho y una de las cosas que empiezo a decir es que sabemos muy poquito y yo sé muy poquito realmente. Entonces, sí, me parece, o sea, por mi parte es un auténtico placer estar aquí con vosotros. Qué bueno, sí, tu currículum es súper impresionante, pero eso siento que da cierta tranquilidad al saber que todo lo que nos estás contando tiene mucha base. Así que comencemos, yo diría que por lo más esperado por mí y creo que muchos en la audiencia, hablemos del tema de las drogas. Cuéntanos cómo han cambiado durante el tiempo, su percepción y qué hay hoy. Sí, eso es un tema muy importante y muy interesante, porque cuando hablamos de prevención, en muchas ocasiones, pues, igual que he dicho anteriormente, a veces tenemos una serie de certezas que no corresponden con la realidad que vivimos, pero no corresponden con la realidad que vivimos y que no correspondían con las realidades que se vivieron anteriormente. En muchas ocasiones, gran parte de las creencias que tenemos sobre drogas son básicamente eso, son creencias, en muchos casos creencias sesgadas. Y no utilizamos suficientemente pues, eso, evidencia científica o método basado en datos para conocer realmente qué es lo que pasa con la droga. Y esto es algo que ha ocurrido históricamente. Hablar de la droga es un tema muy controvertido, hay que reconocerlo. Es un tema que además presta mucho alarma social. Es además un tema que ha causado un gran daño, un gran sufrimiento durante mucho tiempo en muchas partes del mundo. Entonces es lógico que el planteamiento no pueda ser completamente objetivo ni racional. Ahora, sí que hay algunos sesgos y algunos errores del pasado que tendríamos que ser conscientes que podemos cometer también hoy día a la hora de plantear los problemas que tenemos actualmente. O sea, el problema de la droga, el fenómeno de la droga lleva siendo un problema, llevamos conviviendo con la droga de forma habitual desde hace ya unos 120, 130 años. O sea, aparte de los usos experimentales y de los usos ¿cómo decirlo? Más rituales o más dentro de cierto tipo de elementos simbólicos, pero realmente el uso comercial de la droga, entendido en muchos países del mundo, lleva bastante más de un siglo y de hecho incluso aspectos como la publicidad, el marketing, la imagen de la droga ha existido, existe y posiblemente existirá, aunque intentemos presentar y ofrecer cierto tipo de realidad y cierto tipo de certeza y sobre todo el plantear cierta peligrosidad que tienen no solo las sustancias, sino la forma en la que las personas utilizamos las sustancias. Realmente tenemos que ser muy conscientes de que al riesgo de las sustancias que lo tienen, y además muchas sustancias lo tienen grandemente, aunque queramos presentarlas como sustancias ecológicas o inofensivas, pero eso se suma al que somos las personas las que utilizamos las sustancias de forma altamente inadecuada. Entonces, todos esos factores se van acumulando y van creando problemáticas mucho más severas de las que en muchas ocasiones estamos dispuestos a reconocer como la que ocurre actualmente. Pero, tal como has dicho, quisiera contextualizarlo un poquito, como he presentado un poco antes, porque a mí me interesa mucho toda la parte del recorrido histórico y de la trazada histórica del consumo de drogas. Hay momentos en el que creemos que los problemas con las drogas son algo reciente e incluso cierto tipo de estrategias de marketing o de publicidad de las drogas son recientes, pero no. Quiero decir, por ejemplo, el uso de opiáceos ha ido variando mucho en el tiempo. Hoy día nadie se plantearía el utilizar los opiáceos para que a los niños no les dolieran los dientes, pero realmente esto fue uno de los primeros usos comerciales que tuvo. Era fundamentalmente eso, era el sirope, el jarabe de la señora Winslow, que en sus mejores intenciones, la señora Winslow le daba además eso, le daba un par de golpecitos de jarabe en la encía al niño y el niño dejaba de llorar y descansaba por la noche, claro. No dejaba de ser un Claro, opiáceo. Sí, era exacto. maravilloso, pero estaba planteado así, además con una imagen tiernísima,
cálida, acogedora, casi una pintura romántica, y realmente de lo que está hablando es de darle un opiáceo a un bebé con una naturalidad pasmosa. Y en aquella época eso era ciencia, ojo, ¿eh? O sea, ese era un planteamiento científico. En España, por ejemplo, este anuncio fue muy popular. O sea, en España se utilizaba el jarabe de la Bayer, el jarabe de heroína de Bayer, se utilizaba para la tos de niños, o sea, se utilizaba para que los niños tuvieran tos. Claro, hoy día cuando pensamos en heroína, pensamos en todo el destrozo que hizo la heroína en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, que fue terrorífico. Pero realmente el jarabe de la heroína y la dimetilmorfina de la heroína, cuando se fundó y cuando se creó y se diseñó, en principio iba a ser un jarabe para la tos y se planteaba como uno de los productos estrellas de Bayer. De hecho, durante muchísimo tiempo Bayer lo planteaba dentro de sus productos estrellas al mismo nivel que la aspirina, que viene a ser como el producto emblemático de la Bayer. Y hay algún anuncio incluso de esta misma época. No sé, que a mí me interesa mucho más la imagen de ver la madre cómo lo ofrece De al la niño heroína. magníficamente, pero la padre se ofrece al niño con una naturalidad pasmosa, decirle, no, tienes esto, hijo mío, te voy a dar un poquito de jarabito de heroína que te va a sentar divinamente. Y puede que le sentara bien, o sea, igual el planteamiento era diferente que asociamos, pero claro, la idea de la heroína en esta época era diferente y se hablaba con mucha más naturalidad. En tiempo se pensaba, por ejemplo, digo, estos son todos anuncios reales, quiero decir, esto no está retocado, nada por el estilo, estos son anuncios más que ya he comentado, yo lo utilizo normalmente también en las clases para explicar precisamente eso. Yo hay unas asignaturas que explico que se llama perspectiva epidemiológica y sociales de las adicciones e intento explicar que hay que tener un poquito de contexto cuando hablamos de la droga. O sea, hay que entender que, por ejemplo, cuando se planteaba este tipo de anuncios, se contemplaba para utilizar un arma de fuego, pues una copita de coñac te iba a dar mucha más firmeza en el pulso. O sea, no se planteaba solo el que podía generar un problema a la hora de disparar, sino que era que te iba a dar mucha Era más. lo mejor. Exactamente, además te iba a dar cosas, mucha más soltura, además le iba a hacer todo con mucho más divertimento, iba a ser todo más divertido, más que iba a estar con amigos, directamente, y ahí estaba el señor jugando con la escopeta de caza y el amigo con la copa en la mano ahí, los dos con tanta naturalidad, o sea, como si hay un accidente de caza, quién sabe qué puede ocurrir ahí. Y aquí igual, hoy día sabemos los riesgos del tabaco, los problemas del tabaco y demás, pero en su momento el tabaco también se planteaba que podía ser un producto que podía curar incluso un problema respiratorio como era el asma, o sea, algo que desde el punto de vista fisiológico es imposible. O sea, sí, el tabaco cierra los bronquios, sí, claro que cierra los bronquios, de hecho lo cierra demasiado, o sea, puede provocar un problema de insuficiencia respiratoria. O sea, claro, el efecto a corto plazo podía ser, no digo beneficioso, sino que podía ser en un momento determinado el de tener la percepción de que los bronquios se estaban cerrando, pero claro, es que se estaban cerrando, es que no es bueno que se cierren los bronquios, o sea, entre tener problemas respiratorios y que se cierren los bronquios tendremos que elegir. Pero se planteaba además como un producto farmacéutico, esta es una industria farmacéutica que era la industria, la farmacéutica Andreu, que de hecho sustituyó después, cuando ya, que sí, ya a partir de los 90 todo el problema del tabaquismo era completamente ya ineludible y ya había venido todo el problema este del dilema de los Estados Unidos cuando se descubrió todas las trampas que hacía la industria del tabaco con la composición Sí. química de los cigarrillos y demás. Entonces lo sustituyeron por lo que eran las pastillas balsámicas del doctor Andreu. O sea, el movimiento fue, vamos a sustituir la forma de presentación, vamos a intentar ofrecer el mismo tipo de producto. Pues ya digo, había una marca de coñac que utilizaba incluso el código de circulación, el artículo 103, el artículo que regulaba el número de copas de coñac que se podía beber, entonces lo utilizaban para hacer coñac 103, o sea, una estrategia de marketing aprovechando el código de Sí, la circulación. y mira, y dice, antes de emprender un viaje, bebo una copa de coñac 103. Exactamente, dice, tengan en cuenta el artículo 103 del Código de la Circulación. O sea, utilizaban como estrategia de marketing el mismo artículo que te decía cuántas copas de coñac podías beber, que es una cosa maravillosa. Claro, hoy día cuando vamos a coger el coche, realmente nos planteamos que el tema del consumo de alcohol podía ser altamente conflictivo. O eso, por ejemplo, los niños bebiendo cerveza. Mi madre siempre me lleva a Cruzcampo a casa, que es una cerveza, y están los niños hablando porque en su momento se pensaba que el consumo de alcohol en edades tempranas favorecía el apetito y demás, entonces se veía como algo muy natural y como algo muy habitual. Entonces están haciendo aquí, mi madre me lleva la cerveza a mí, así después como mejor cuando estoy en casa y demás. Este anuncio a mí personalmente me encanta porque es un planteamiento completamente distinto al que tenemos del uso de la cocaína. Este es un perfume que se llamaba cocaína en flor, que tenía cocaína y que además se inhalaba. O sea, había momentos que generaba unos vapores que se inhalaban y decía que generaba una sensación muy placentera, estaba muy enfocado para mujeres, para que las mujeres fueran más perceptivas y tuvieran como una sensación más placentera con el uso de la cocaína. Hoy día, cuando pensamos en cocaína, no pensamos en ese tipo de uso, pero claro, No. esto fue un uso comercial en su momento de la cocaína, que ha quedado ahí en el olvido, pero no dejó de ser una ¿cómo decirlo? Una de las estrategias legales de uso de cocaína. Y la perfumería parera, que es una perfumería muy importante de Cataluña. Luego había fármacos, hoy día
y eso lo hablaré posteriormente. Uno de los grandes problemas que tenemos es el uso indiscriminado de psicofármacos. O sea, más que en un momento determinado, cuando hablamos de las drogas, hablamos muchas veces de las sustancias ilegales, que es real, son un problema, pero hoy día nos encontramos con un problema grande también con las sustancias legales y sobre todo con la combinación de sustancias legales, sustancias ilegales y problemas comportamentales. No es algo novedoso tampoco, que hace 50 años que ya había problemas con los analgésicos. Eso te iba a preguntar, ¿qué son psicofármacos? ¿Qué entra en esa categoría? Fundamentalmente, el uso fuera de prescripción, esto es muy importante, es decir, hay que entender que los psicofármacos tienen una prescripción, pero el uso fuera de prescripción, fundamentalmente de analgésicos, de ansiolíticos y de antidepresivos. Aquí el problema que tenemos a nivel mundial, ahora mismo a nivel global, es que la producción y la distribución de estos fármacos está siendo desproporcionada. Y está siendo además un recurso muy, muy accesible en muchos puntos del mundo y además incluso se está generalizando. O sea, no solo en muchos puntos del mundo, sino incluso en puntos del mundo donde se puede no tener acceso a otro tipo de fármacos, sin embargo, se tiene acceso a psicofármacos con una cierta facilidad. Es algo altamente peligroso. Luego, también el mayor problema, como he dicho antes, o sea, no es solo la sustancia per se, sino que también el uso fuera de prescripción se ha convertido en algo generalizado. Hay incluso alguna teoría, como la teoría de la automedicación, que habla de los problemas que tiene, de que muchas veces las personas con problemas previos utilizan este tipo de fármacos para intentar corregir por sí mismos esos problemas previos. Hay teorías muy controvertidas sobre el tema, pero lo que sí sabemos es que no es un fenómeno reciente. Hoy día lo tenemos de una forma muy generalizada, estos son los grandes problemas que tenemos en España hoy día, en jóvenes, lo explicaré ahora después, pero no es algo reciente, no es algo que haya ocurrido, no es algo que podamos decir que es un fenómeno propio del siglo XXI, sino que es un fenómeno que ya ocurrió en el siglo XX en varias etapas, comenzó a desarrollarse de forma generalizada a final del siglo XX y en el siglo XXI lo que ha ocurrido es que ha terminado invadiendo gran parte de las problemáticas del consumo de drogas y llegando incluso eso a grupos, como el caso de los jóvenes, que habitualmente de consumo de este tipo de sustancias tenían un perfil mucho más determinado, mucho más adulto, en muchos casos mucho más femenino, estaba muy planteado mucho más para mujeres de 35 a 50 años y demás. Y sin embargo, hoy día el perfil de consumo es diferente, o sea, y puede tener incluso una complejidad a medio y largo plazo que también hay que contemplar. Hoy día, por ejemplo, en España nos encontramos con que el grupo que mayor consumo hace de psicofármacos siguen siendo mujeres, pero mujeres de 14 a 18 años. Que es un caso... ¡Wow! Claro, eso se ha visibilizado mucho en Estados Unidos con el tema de que están llevando a juicio una de las empresas que promocionaba, hacía precisamente marketing del Oxycontin. Claro, la oxicodina, efectivamente. Exacto, y claro, allá se veía el tema de que eran las mujeres, eran amas de casas, las que en general, y personas que habían tenido alguna lesión, te rompiste la pierna o algo y después alargabas el tema. Pero precisamente lo que dices, cuando ya está en la casa, en general, más gente la consume. Claro, es fuera de prescripción, efectivamente. Sí, porque además uno de los sistemas de distribución que descubrimos, porque esto hemos hecho algún estudio también analizando sobre todo cuáles son no solo las sustancias, sino también las causas y las consecuencias que tiene el consumo de sustancias, porque en un momento determinado tan importante es lo que las personas consumen, sino las razones por las que lo consumen y cómo acceden al consumo. Resulta que había un sistema de transmisión que era de madre a hija. O sea, las madres recibían la prescripción, la madre en un momento determinado tenía dolores crónicos, o tenía problemas de espalda, o tenía algún tipo de necesidad, algún tipo de analgesia y la recibía, que es algo completamente ilógico, algo que entra dentro de lo razonable. No te dan las pastillas justas, no se te medica con las pastillas justas, sino que te dan los blisters completos, entonces tú puedes utilizar blister de 24, tú puedes utilizar 8, 10, 12 y se te quedan otros 10, 12 en casa disponibles. Entonces descubrimos que había madres que se lo transmitían a su hija, o sea, que le pasaban los analgésicos, quizá de una forma muy inocente o de una forma bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, pues eso, bastante cercana, y lo intentaba pasar pensando en la inocuidad del fármaco, en que el fármaco no era peligroso. Y hoy día sí que nos encontramos que hay muchas mujeres de 14 a 18 que no han recibido prescripción médica, que no tienen pauta médica para poder seguir una posología y que, sin embargo, toman ansiolíticos y toman antidepresivos. En algunos casos incluso combinan pequeñas cantidades de ansiolíticos, no necesitan grandes cantidades, que tienen 15, 16 años, con pequeñas cantidades de alcohol, entonces potencian el uso de ambas sustancias. Entonces, cuando tú haces las mediciones, cuando hacemos las evaluaciones de las tasas de consumo, las tasas de consumo, ninguna de las dos tasas de consumo está por encima del factor de riesgo, pero claro, al utilizarla conjuntamente se potencia mucho el efecto del uno y del otro. Resulta, claro, Rodrigo mencionaba ayer, ese es el policonsumo, se llama, cuando son muchas. Exactamente, claro, porque y muchas veces en el policonsumo lo que estamos buscando son muchas sustancias ilegales.
buscamos cocaína con heroína, buscamos cannabis y cocaína, pero sin embargo nos podemos encontrar con que el policonsumo hay también varias sustancias legales. Podemos encontrar con personas que consumen alcohol y benzodiazepina o ansiolíticos y demás, y también de vez en cuando pueden consumir marihuana. Y puede que cuando tú busques el consumo ilegal, diga, oye, marihuana, ¿tú cuánto consumes? O cocaína, ¿cuánto consumes? Dice, no, hombre, eso consumo una vez cada 3, 4 semanas. O marihuana consumo un par de veces a la semana como mucho y tal. Y dices, claro, pues está bien, está bien. Dice, no, está bien, no. Quiero decir, toma alcohol, toma pastillas, toma marihuana y de vez en cuando puedes tomar cocaína. Una vez al mes puedes tomar cocaína. Párate, tiene 16 años, no está bien. No, no está bien, claro. Claro. Eso muchas veces, que es otro problema que tenemos las personas que trabajamos en este área. Muchas veces encontramos lo que estamos buscando y a veces tenemos que dudar de que lo que estamos buscando sea realmente lo que hay. Hay otro tipo de problemas que no son lo que buscamos, que no son lo que conocemos, y entonces tenemos que intentar indagar un poquito para saber que ese tipo de problemas existen y cómo correlacionan esos problemas con otros problemas que sí que podamos conocer. Pero digo, Claro. pero muchas veces, esto verá que el tipo de consumo, el policonsumo, sí que es cierto que es un fenómeno relativamente reciente. O sea, durante el siglo XX se hablaba mucho más del exnómano, es decir, el heroinómano, el cocainómano, el alcohólico. Sí que era más habitual el hablar del consumidor de una sustancia como sustancia principal, pero hoy día nos encontramos con que esa sustancia principal tiene otras sustancias asociadas, otras conductas de riesgo asociadas, y además las tiene como consumo paralelo, como influencia cruzada, una de las sustancias hace de puente hacia la otra sustancia, luego pueden aumentar el consumo de las dos, la tasa de consumo de las dos. O sea, tenemos fenómenos que no solo son muy interesantes, sino que además son muy necesarios de identificar si realmente queremos ayudar a las personas a que bajen su tasa de riesgo y sobre todo que no tengan problemas derivados del consumo de drogas. Claro que sí. Antonio, estoy preocupada por el tiempo, así que continuemos con tu presentación que está muy buena y no quiero que nos la perdamos. Claro, sin problema, sin problema. Pues eso, por ejemplo, el consumo de anfetamina. Hoy día hablamos mucho de los derivados metanfetamínicos, hoy día hablamos mucho del MDMA y de todo este tipo de sustancias de consumo. Probablemente el consumo de anfetamina a nivel global, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX y durante gran parte del siglo XX, era desproporcionado, era brutal y además en muchos casos estaba estructurado completamente. Quiero decir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya que aquí el anuncio lo indicaba, a los pilotos se les recomendaba que cuando tenían algún tipo de problema de concentración tomaran una anfetamina y así estaban dispuestos a seguir prestos para la batalla y todo tipo de cuestiones. O sea, a veces creemos que el problema de la droga es como una cosa muy marginal, mucho más centrada en una villa o en un punto de venta de droga y demás, pero muchas veces que el consumo y la distribución de drogas es algo que puede formar parte de la distribución pública y hay experiencias pasadas y puede que haya experiencias actualmente. Entonces, cuando hablamos de la droga y de la sustancia, en muchas ocasiones lo que estamos buscando son las drogas o sea, y cuando hablamos de sustancias, hoy día, muchas veces estamos pensando en esas sustancias como he visto anteriormente. Pero esas sustancias están muy contextualizadas. Es verdad que podemos encontrarlas y las encontramos en ciertos grupos sobre todo. Pero de forma generalizada, lo que sí nos encontramos hoy día son otro tipo de problemáticas. Fundamentalmente ahora lo que estamos identificando como situaciones más de riesgo en jóvenes, vuelvo a repetir, en jóvenes, aparte del alcohol, el cannabis y el tabaco, aunque el tabaco también tendríamos que indicar el tema del uso de cigarrillos electrónicos y de accesorios electrónicos tipo Juuls o Blue. Eso es un temazo que no hemos tocado, pero en Estados Unidos también se puso muy de moda el Juul, que era este tema que no sé si, bueno, acá en Chile también se usa, pero para contextualizar es este tema de se empezaron a vender unos dispositivos que es básicamente un USB, la cosita que uno conecta una memoria a la computadora de ese tamaño, tú le pones unas esencias, ¿no? Aceites, y eso genera el vapor. Y eso también lo venden como que es una alternativa para ayudarte a dejar de fumar y más sano, porque en teoría tiene menos que el cigarro. Pero eso, cuéntanos tú más, ¿no? No se sabe nada en realidad. No se sabe nada y lo que se va sabiendo cada vez genera más dudas y tiene más opacidad. O sea, lo que sí se sabe es que los productos Juuls, en Europa se comercializan también una marca comercial que se llama Blue. Los Juuls han sido muy populares en Estados Unidos con millones de usuarios, es una cosa espectacular. Han hecho una estrategia de marketing muy inteligente, lo han vendido mucho más como un producto tecnológico que como un uso de tabaco. Además, lo han planteado mucho más como si fueran startups así tipo Silicon Valley y en realidad hay mucha industria tabaquera tradicional metida inyectando dinero, inyectando la campaña de marketing. Sí, perdón, ahí tengo que comentar. Juul en Estados Unidos, bueno, ellos los demandaron porque ellos se comprobó que estaban haciendo marketing directamente a menores de edad con sabores como chicle, tutti frutti, cosas así. Y luego uno de los principales inversores era
los de Marlboro, se me olvidó el nombre, la tabacalera grandísima. Pero, o Sí, sea, es como, ellos lo vendían como una alternativa, pero lo que tú dices, la plata sí, venía de la industria exacto. que ya se sabe que no Sí, es buena. sí, yo no sé exactamente cuál de ellos invierte, pero sé que Philip Morris y R.J. Reynolds Mm, estaban ahí trabajando sobre ello. Y luego hay una cuestión, sí es verdad que lo venden como sabores naturales y demás, pero la mayor parte de los líquidos que se utilizan tienen componente nicotínico, tienen carga de nicotina y en ujú, algunos casos tienen una gran carga de nicotina. Y además tienen un problema porque algunos de estos accesorios tienen como una especie de potenciación del uso compulsivo. O sea, hay algunos de ellos que tienes que consumir muchas veces para que no se apague o te potencia mucho más la asimilación del vapor si lo haces con varias series seguidas. Entonces, claro, eso hace que hay un momento en el que, igual que cuando tú fumas cigarrillos, resulta que hay un momento en el que puedes perder el control y puedes pasar de 20 cigarrillos al día y puedes fumar 30, 40, que es una barbaridad. Pero cuando tú tomas en vapeo, cuando tú estás haciendo vaping y demás, puede que haya un momento en el que no sepas exactamente qué cantidad de nicotina estás consumiendo y la estás inhalando exacto. directamente. Y luego, aparte, hay muchos excipientes. Ha habido problemas también con los Jules, porque hay muchos excipientes que no estaban reconocidos, que no estaban descritos, y había muchas personas que son alérgicas a los excipientes. Había Exacto. productos Cuando derivados dices plásticos. excipientes son como otras sustancias que habían, ¿no? Yo Claro, me acuerdo que claro, había magnesio, puede ser, pero eran claro. cosas que el pulmón normalmente no recibe ese tipo de minerales y no. Claro. Y personas que no saben, porque realmente, es decir, un niño de 15, 16 años, una chavala de 15, 16 años, no sabe si es alérgico, por ejemplo, al magnesio o si es Sí. alérgico a algún tipo de derivado plástico de los que pueda tener para el tema de la disolución. Y hay personas que eran alérgicas y lo descubrieron el día que se quedaron sin poder respirar utilizando el juice. Sí, es cierto. Ha habido algún muerto así Terrible. también. Sí, 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 fue una situación Sí. terrible. Pero claro, la cuestión es que se ofrecen de una imagen completamente diferente. Entonces, todo lo que hemos visto antes de las drogas, que es muy interesante porque sabemos que pues, hay que contextualizarlo y que hemos distorsionado mucho, se ha distorsionado mucho en el desarrollo de la historia de la droga y la imagen de la droga, pero es que hoy día también distorsionamos la imagen de la droga. Hoy día tenemos serios problemas con las tecnologías y no las entendemos, no entendemos el problema de las tecnologías que tenemos o responsabilizamos a las redes sociales cuando en realidad tendríamos que responsabilizar los usos que las personas hacemos de las redes sociales y la manera en la que estamos comenzando a utilizar y a no limitar el uso de las redes sociales. Es relativamente sencillo limitar el uso. Tenemos problemas con el juego online, tenemos problemas con el gambling, tenemos problemas con los psicofármacos, tenemos muchos problemas con la farmacología a nivel global, ya he dicho antes. Estados Unidos es una exageración, pero en gran parte de los países europeos también es un auténtico desastre lo que está ocurriendo con la farmacología, que de hecho en la pandemia, ahora con la crisis del COVID, ha aumentado. Estamos esperando que subiera muchísimo el consumo de drogas, pero que ha subido muchísimo el consumo de drogas legales, ha subido muchísimo el alcohol, ha subido muchísimo el tabaco y ha subido muchísimo los fármacos. Entonces, eso es lo que nos encontramos. Y bueno, y también el consumo de marihuana, pero la marihuana ya se está convirtiendo en una liga aparte, la marihuana, hay que reconocerlo. O sea, lo de la marihuana ya sí que se está convirtiendo en una problemática muy central y que está generando un debate que es muy interesante y que también habría que planteárselo. Primero, una parte sin moralinas, pero por otra parte sin dogma y sin leyenda, ni a favor ni en contra, porque realmente toda esa polarización está favoreciendo el debate de la marihuana. Mm, sí, interesante. Sí, entonces, claro, cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de problemáticas relacionadas con las drogas, claro, nos encontramos con una enorme distribución, una enorme posibilidad con un montón de sustancias diferentes, con un montón de problemáticas comportamentales diferentes y con un montón de estilos diferentes de uso, que hacen que, que el problema principal sea eso, sea el por qué las personas hoy día utilizamos, porque en la práctica lo utilizamos prácticamente, todo este tipo de comportamientos, y por qué lo utilizamos, de qué manera ese utilizarlo lo hace que lo normalicemos y que en algunos casos incluso lo banalicemos o que justifiquemos su uso fuera de esa normalización y cómo se pueden convertir en problemas, especialmente en aquellas personas que tienen menos capacidad y menos control, que son las personas jóvenes, que es de lo que Ujú, se trata. Entonces, fundamentalmente lo que trabajamos es eso, trabajamos identificando cuáles son las problemáticas, cuáles son las conductas de riesgo, cuáles son las sustancias. claro que sí. Buenísimo. ¿Y nos ibas a contar un poco de algunas drogas de ahora? Sí, sobre todo ese, porque lo que sí que Sí. tenemos que decir que es diferente en el siglo XXI son lo que se llaman las nuevas sustancias psicoactivas. En Europa se dice en inglés New Psychoactive Substances, el NPS, entonces en algunos casos se lo puede encontrar como NPS. Ok. Muchas veces no son sustancias necesariamente nuevas, pero es cierto que su forma de presentación y su distribución sí es nueva. Y esa novedad hace que, por ejemplo, durante
en muchas ocasiones sean sustancias que pueden ser temporalmente no legales, pero sí alegales, o sea, pueden no estar en la lista de sustancias prohibidas. Que eso, claro, porque al Ok. fin y al cabo, las sustancias que se prohíben son las que están en la lista de las sustancias prohibidas. Hay que demostrar con ¿Nos las puedes dar un ejemplo de una sustancia alegal? una sustancia legal, por ejemplo, son ciertos derivados anfetamínicos. O sea, hay ciertas anfetaminas que se producen de forma, decirlo, se produce cambiando algún tipo de componente químico de la anfetamina, se cambia un grupo P por un grupo N, y de una manera temporal pues puede no estar regulada como una sustancia legal. Una sustancia legal, por ejemplo, también fue durante un tiempo el cat en Europa. El cat era un arbusto que crece en la parte del Cuerno de África, en Somalia, en Eritrea, en Etiopía, y que tienen una carga anfetamínica. De hecho, durante un tiempo se Ok. distribuía hacia Emiratos Árabes y demás, y era bastante popular en las fiestas de los países árabes, era bastante popular el uso del cat. Y comenzó a entrar en Europa y entraba supuestamente como una planta. Y claro, lo que pasa es que era una planta que tenía una vez que era metabolizada, tenía un componente anfetamínico muy, muy interesante. No se discriminó hasta que no se discriminó ese componente anfetamínico y no se identificó claramente la sustancia que lo producía, entonces no entraba dentro de las listas de sustancias prohibidas porque los sistemas de alerta temprana tienen que detectar la sustancia, identificarla, analizarla y entonces meterla dentro de las Y sustancias más o prohibidas. menos, ¿cuánto tiempo tarda todo ese proceso que ya establecimos que para cuando recién lo empiezan es porque ya está instaurado dentro de la sociedad? Eso. ¿Cuánto tiempo pasa ese proceso hasta que se pone en la lista? Esa es la cuestión, es un tema muy interesante, porque hay que tener en cuenta que estas sustancias se detectan a posteriori, o sea, ya se detectan cuando ya están en nuestros mercados, o sea, se detectan ya cuando están en funcionamiento. Pueden tardar semanas, y ahora con lo que ha tenido la expansión de Internet es que muchas de estas sustancias se encuentran y se compran en Internet, entonces no es necesario ir ¿cómo decirlo?, a un punto de venta de droga y nada por el estilo, sino que los sistemas de distribución han cambiado por completo, te los pueden traer a tu casa, te los pueden distribuir incluso por paquetería. O sea, son fenómenos completamente distintos, que eso sí que es cierto que rompe por completo con lo que habíamos visto hasta este momento, que es verdad que tiene que ver también con los sistemas de distribución que tenemos hoy día. Quiero decir, la globalización nos ha hecho que hoy día tengamos sistemas de Exacto. distribución. Hoy día, es decir, hay ropa o otro tipo de productos que lo traemos a casa y nos vienen así distribuidos, pero claro, no nos pensamos que drogas también puede ocurrir y que drogas puede estar también en esa misma liga actualmente. Entonces, son las nuevas sustancias psicoactivas. Muchos casos son derivados anfetamínicos, entonces se detectan de una forma menos rápida, porque al fin y al cabo hay ciertas composiciones que son similares, pero en otros casos vienen muy bien presentados como productos naturales, como productos ecológicos, o se indican que su uso, por ejemplo, que no son aptas para uso humano, que es muy interesante. O sea, sí, sí, claro. Hay muchos productos de estos que lo que vienen envueltos, vienen empaquetaditos y dicen no apto para uso humano, pero te vienen empaquetaditos. O sea, bueno, por ejemplo, puedo empezar a presentarlo. Por ejemplo, el Sí, Spice. El Spice se presenta aquí en estos sobrecitos, pero se me olvidado comentarlo antes. Se presenta también como varita, así tipo incienso. Entonces, se puede presentar y hay, en esa varita en muchos casos pone eso, pone no apto para uso humano, porque contiene un alcaloide y que es peligroso, no sé qué. Porque en muchos casos, el Spice, que parece como una especie de marihuana, realmente en muchos casos puede ser simplemente hierba, puede ser simplemente un producto vegetal secado y que está empapado e impregnado en productos químicos, normalmente derivados anfetamínicos o algún tipo de alucinógeno. Entonces se indica que, por ejemplo, al quemarlo en varita de incienso y demás, hay que tener precaución porque puede generar unos vapores que pueden ser peligrosos en la inhalación, con lo que ya tienen las personas perfectamente quemándolo, inhalándolo completamente el Spice para ver qué efecto tiene sobre ellos, o se puede presentar también estos sobrecitos para ser fumados como si fuera marihuana, pero no es marihuana, no tiene los efectos de la marihuana, tiene unos efectos que en muchos casos son completamente incontrolables, porque puede ser la combinación de un derivado anfetamínico con un alucinógeno, además sin especificar, con cualquier tipo de derivado de la psilocibina sin especificar, con lo que en un momento determinado la persona puede perder el control por completo y no sepa ni por qué lo ha perdido. O sea, se utiliza el nombre genérico de Spice como si fuera un producto determinado, pero realmente pueden ser muchos productos y hasta que no se analizan no sabemos qué productos son en muchos casos. Y claro. O sin sea, embargo, básicamente Spice puede ser así, pasto, césped con un alucinógeno y luego el que lo vende en la próxima esquina puede ser una matita con otra cosa. exactamente, es siempre con algún componente psicoactivo, porque lo que se pretende es que la persona tenga alguna percepción, alguna alteración en su percepción, y de lo que se trata es que se vende como si fuera un producto natural, como un producto ecológico, o sea, se vende como es un producto que es inocuo, inofensivo y que además
respetuoso con el medio ambiente y cuestiones por el estilo. O sea, tiene una estrategia de marketing muy inteligente y la presentación es muy bonita, hay que reconocerlo. Quiero decir, tú con un solicitud de Spice, si no te piensas que pueda acabar en urgencias de psiquiatría ese mismo día por consumir Spice, pues claro, porque claro, en muchos Sí, casos el componente alucinógeno pues, ocurre igual que he dicho antes, o sea, igual que no nos hacen cierto tipo de pruebas, no nos miran tampoco si tenemos algún tipo de antecedente que pueda provocar el que podamos desarrollar algún tipo de alteración de tipo psicótico, aunque solo sea una psicosis tóxica, y este tipo de estimulantes, y además estimulantes que tienen carga alucinógena, no necesariamente tienen que dar, que decir, no hay una causa-efecto directa, pero sí es cierto que una persona que tenga ciertas variables, además emocionalmente pueda no estar en su mejor momento, consume Spice, pierde control con la realidad y puede tener una psicosis tóxica, que es una situación bastante desagradable y que condiciona mucho la trayectoria vital. Yo he conocido psicosis tóxicas por este tipo de sustancias con 17 y 18 años, que es la edad en la que comienzan a disputar este tipo de problemas, y la verdad es que condiciona bastante la trayectoria vital posterior, que es una pena, porque y además genera una cierta sensación de indefensión en la persona, lo que es bastante desagradable, hay que reconocer. claro. Eso con el Spice. Dime. Estoy preocupada por el tiempo. Es Vale. que está demasiado interesante esto y no quiero que, o sea, de verdad que sé que tienes más láminas y las quiero ver, pero me encantaría que empezáramos a hablar sobre, ok, hemos planteado ya todos los peligros y todos los cambios que han habido en el tema de las drogas. Ahora hablemos sobre la prevención, sobre qué se está haciendo en España, Sí. porque igual uno puede quedarse con la imagen ahora de que hay de todo y que como, sí, la regulación no es efectiva. Entonces Mm, hablemos sobre cómo evitamos el consumo problemático. claro. Sí, eso es Te parte voy a pedir que, fundamental. perdón, Antonio, que quites el compartir pantalla para poderte ver más grande. Sí, creo que sí. Bien. Claro que sí. Sí, es muy importante el tema, o sea, es muy importante tener en cuenta que he dicho al principio que no conocemos mucho. Bueno, sí que tenemos ciertas nociones de qué hacer y de cómo hacerlo. Es verdad que con el tiempo lo que sí sabemos es que no hay ninguna fórmula que sea exactamente la fórmula correcta para. Pero lo que sí sabemos es, primero, que proporcionar únicamente información sobre sustancias no funciona, sino que hay que proporcionar Perfecto. mucho más aspectos. Y sobre todo funciona el entrenar en competencias, habilidades y capacidades a los jóvenes, fundamentalmente, pero también a todos los sistemas sociales que van a estar implicados en los jóvenes. A la familia como agente de salud es fundamental. La familia es un entorno básico para detectar de forma precoz, intervenir de manera temprana, no solo con los consumos de drogas, porque no hay que esperar a que aparezca una adicción, sino sobre todo las problemáticas previas, el manejo emocional del conflicto, problemas con los horarios, sueño, alimentación, las responsabilidades, el tema académico, las relaciones sociales. Entonces es muy importante que la familia esté entrenada como agente de salud para entender que hablar de promoción de salud y hablar de educación para la salud en sentido amplio implica también plantear todos estos prerequisitos para la salud. Implica también la cobertura de necesidades básicas, todo tipo de aspectos que forman parte también de la potencial de la salud. Hay que prestarle mucha atención también al entorno comunitario. O sea, es difícil plantearse la prevención en entornos donde el consumo de ciertas drogas y el uso de ciertas conductas pues está permitido, incluso está premiado o está socialmente recompensado. O sea, es bastante difícil plantearse a un joven que no puede utilizar apuestas deportivas o no puede jugar online, cuando gran parte de los mejores futbolistas y de los mejores deportistas del mundo resulta que juegan al póker online o son la imagen de ciertas casas de apuestas. Es bastante contradictorio poder plantearlo. Entonces, hay que intentar entrenarlo en los factores previos, que sepan pues, los riesgos que tiene. Hay que intentar entrenarlos también en que entiendan que aunque se puedan estar vinculados a cierto tipo de imágenes públicas y de figuras públicas, no son conductas inofensivas. Entonces, el ambiente comunitario y el entorno comunitario también hay que respetarlo, y no solo de forma individual, sino de forma colectiva. O sea, hay que intentar que la mayoría de los jóvenes y de las jóvenes entiendan que eso es una situación de riesgo. Que además cuando se explica normalmente lo entiendan. O sea, hay un momento en el que siempre va a haber grupos de riesgo, siempre va a haber grupos de riesgo, tenemos que entenderlo, siempre va a haber que trabajar en diferentes niveles de prevención, pero sí que va a haber un gran grupo que normalmente va a protegerse bien y hay que trabajar también, pero que este es normalmente el que más se trabaja en el ambiente escolar, en el ambiente académico. En España tenemos de todo tipo de programas de prevención, pero la mayoría de ellos están en el ambiente escolar.
lo que es muy beneficioso porque el entorno escolar es un entorno ideal para trabajar, sobre todo en los aspectos más educativos, claro, toda la parte de desarrollo competencial, habilidades, entrenamiento, manejo de contingencia, eso es magnífico. Pero claro, hay que complementarlo con el otro entorno, es decir, después del entorno escolar hay un entorno Claro, familiar. Y después del entorno familiar viene el entorno comunitario, y ahí un entorno comunitario también tiene que ser un entorno protector. Y los jóvenes que participan en ese entorno comunitario tienen que estar entrenados en manejar ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros fundamentalmente lo que trabajamos en eso, en el entrenamiento de los jóvenes como tal, el manejo de ese claro. tipo de situaciones y el desarrollo sobre todo de habilidades para la vida, de decisiones, conflictos, problemas, negociación, comunicación, sobre todo mucho manejo emocional, mucha estructuración de vida, toma de decisiones, resolución de problemas. O sea, intentamos que sepan qué pueden y qué no pueden hacer, pero también del otro entorno. Yo digo, ahora estamos desarrollando el programa de Juntos Crecemos Eso, para, cuéntanos de ese programa. pues ese programa fundamentalmente lo que trabaja es para el entrenamiento de las familias como agentes de salud. Entonces, lo que queremos es, antes de que la familia detecte el riesgo, pues cuando detecta el riesgo se sensibiliza muy rápidamente a la familia, pero cualquier familia que esté interesada y que quiera desarrollar sus propias competencias, tiene la capacidad de hacerlo. Porque lo que tiene de bueno Perdón, el hagamos sistema. una pausa. Cuando dices que cuando ya se detectó el riesgo, están muy sensibilizadas, ¿qué significa eso? ¿Que la familia reacciona mal? No, que la familia reacciona cuando ya se encuentra con que hay un problema de consumo de drogas. Lo que es Ok. lógico, pero, o un problema de adicción, un tanto, o un problema de conducta de riesgo descontrolada. Lo que es O sea, la lógico, familia se da cuenta cuando ya el problema está instaurado y hay que solucionarlo. claro. Es que el problema fundamental, o sea, la situación que hay que intentar evitar es la consolidación del problema. Muchas veces no vamos a Perfecto. poder evitar situaciones experimentales de consumo de drogas en jóvenes. Vamos a poder experimentarlo, porque forma parte del desarrollo vital del adolescente. O sea, el adolescente de 14 a 18 años experimenta y experimenta en muchos ámbitos y droga no deja de ser un ámbito más y un ámbito que tiene a su disposición. Pero claro, hay que intentar evitar las consecuencias más severas. Y sobre todo las consecuencias más severas en edades tempranas. Por cuanto más severa sea la consecuencia en edad temprana, más, como digo, como he dicho anteriormente, va a limitar la trayectoria vital. Entonces hay que procurar que si hay algún tipo de uso experimental, se pueda atajar de una forma más o menos razonable dentro del propio sistema, que el sistema tenga la capacidad de resolver ese tipo de situaciones. Pasado, manejo de contingencia, negociación, planteamiento de límites, distribución de tareas, y que lo sepa hacer y lo sepa manejar, y no esperar a que haya una situación severa de riesgo grande, donde normalmente, por desgracia, la familia suele reaccionar y claro, ya ahí sí que en muchas ocasiones sí que hay algún tipo de consecuencia, quizás no las más graves, pero sí que hay algún tipo de consecuencia. Entonces, nosotros intentamos entrenar a las familias en los pasos previos. Primero, en el manejo, en la promoción de la salud. Y de la salud entendiendo desde la salud física, mental y emocional. O sea, el que sepan Perfecto. tomar, que sepan resolver problemas, que sepan hablar con los hijos, que sepan tener una serie de hábitos, todo el entorno familiar que sea protector para toda la familia, el que sepan plantear cierto tipo de problemáticas de la familia de una forma clara y abierta. Y intentamos entrenar en todo eso. Además, en el caso de que aparezca algún tipo de problemática, intentamos que sepa atajarlo de forma, primero detectarlo de forma precoz, o sea, cuando aparece el riesgo, no esperar a que haya riesgo, sino cuando aparece el riesgo o cuando haya precursores de riesgo, que sepa cómo manejarlo y después intervenir de forma temprana. Cuando hay alguna situación donde hay que intervenir, que también la familia tenga claro cuáles son primero sus capacidades y que tenga seguridad en su propia y confianza en sus propias competencias y que también sepa qué puede y qué no puede hacer, sin actuar de forma desproporcionada, sin utilizar pues, ni agresividad, ni violencia, ni el miedo. El miedo, por cierto, no es una estrategia preventiva, nunca lo fue. Ahí lamento Eso, decir, perdón, eso lo hemos mencionado a lo largo de todo el evento, de que la prevención tiene que cambiar desde esa imagen negativa y terrorífica. Más encima que ayer mencionamos un poco con Rodrigo el tema de los adictos funcionales, que claro, toda la teoría del miedo se cae cuando, ok, te dijeron que te puedes volver alcohólico y tal, pero tienes un tío que toma, lo ves tomando todos los fines de semana y él funciona. Entonces en la mente de los niños dice, ya va, yo lo estoy viendo y claro. no es así. Entonces eso es mentira. Todo lo que me dijeron de las drogas es mentira. Claro, claro, es que se crea esa ambivalencia, claro, porque las imágenes que se plantean son muy contradictorias. O sea, ¿cómo no puedo Ujú. decir que es un problema? Y resulta que, sin embargo, hay personas que han consumido drogas, mucha droga, y tienen éxito, son famosas, y tienen un trabajo, y tienen una pareja, y viven muy bien, y tienen un reconocimiento social. O sea, ¿dónde me ubico yo? ¿En qué punto me ubico yo? Y además eso es muy Claro. propio del adolescente, el quedarse con un aspecto más utilitarista de su propia ubicación, que eso también es normal. O sea, en un momento determinado, ellos
no piensan que vayan a tener el riesgo el propio adolescente, sino que el riesgo lo van a tener los demás, no lo voy a tener yo. Sí, la estrategia del miedo nunca ha funcionado. Y además no solo nunca ha funcionado, sino que ha sido incluso iatrogénica, porque hay muchos de ellos que ante la primera exposición al miedo, como realmente el miedo lo supera y no hay una consecuencia negativa inmediata, sino que las consecuencias son a medio y largo plazo, pues claro, se pierde el miedo. Y en muchos casos Claro. las consecuencias son mucho más graves. Y entonces es muy peligrosa una estrategia de miedo. Y hay un momento en el que la familia, que se entiende completamente, ante estas situaciones normalmente actúa de forma muy desproporcionada y actúa utilizando el miedo como estrategia. Y hay que entrenarle en decirle, mira, severidad sí, firmeza seguro, miedo no. Porque el miedo ni os sirve, ni os quita el problema, ni os quita la propia presión emocional de la situación, que es una situación de una presión emocional Sí. enorme. Entonces, claro, entrenamos a la familia en ese sentido, sobre todo, ya digo, el manejo de habilidades y de competencias para eso, para enfrentar esas situaciones, para tomar decisiones, para resolver problemas, para saber decir que no, para plantear límites, para saber cómo resolver y cómo actuar cuando los límites se pasan. Es decir, todo ese tipo de entrenamiento es lo que hacemos en el programa Juntos Crecemos. Y este programa ya está siendo implementado, ya han trabajado con familias. Estamos ahora haciéndolo, estamos Ah, implementándolo ok. ahora. De hecho, queremos hacer un diseño, este programa lo estamos haciendo también con el Rotary Action Group, de Nova con el Rotary Action Group, en un programa que lo hacemos conjuntamente, y queremos hacerlo, queremos no solo hacer el programa de prevención, sino que al mismo tiempo queremos también hacer una evaluación del mismo programa. Queremos insertar dentro también un sistema de monitorización que nos permita saber qué funciona y qué no funciona para, como he dicho antes, si tenemos que cambiar elementos relacionados con la prevención, tenemos también que ser conscientes de que los programas de prevención tienen que ir cambiando a medida que se identifican esos elementos. Entonces Qué queremos buen dato insertar, ese, perdón, que los programas de prevención tienen que cambiar ágil como a medida que avanza todo. sí, de hecho hay un concepto que se ha utilizado durante mucho tiempo, que esto me mete un poquito en un tema más técnico, que se llama el de los modelos basados en evidencia. Y es Mm, cierto, ojo, que decir, se puede hacer un estudio, se puede mirar qué funciona, qué no funciona, y ese modelo está basado en evidencia. Pero claro, un modelo que se basa en evidencia del año 99, del año 2004, hoy día no nos sirve. Es claro. buenísimo, es magnífico. Desde el punto de vista científico es estupendo. Es decir, no le quiero decir que no sea bueno, pero no nos sirve. Porque la problemática hoy día es diferente de como en el 2004, diferente de como en el 1929. Entonces nosotros estamos utilizando un sistema que se llama mucho más basado en datos. Que significa que nos permita coger datos después de cada convocatoria, coger datos de qué funciona y qué no funciona en el programa y tomar decisiones sobre el propio programa. Igual que le decimos a las familias que tienen que tomar decisiones, nosotros también tenemos que tomar decisiones sobre qué potenciar, qué modificar o incluso qué eliminar, si hay que eliminar algún aspecto del programa. Claro, ese trabajo es un poquito más lento en el desarrollo, porque implica que tenemos que identificar todas las necesidades de las personas participantes, y no solo de las personas, sino de los expertos participantes, las personas los elaboradores de política, colaboradores, para saber exactamente qué aspectos son los que cree cada uno que tiene que ser identificado en este proceso. Claro, lo que sí nos permite es que vamos a ponerlo en marcha ya, que decir, vamos a arrancar ahora, el plazo va a ser hasta el final del curso que viene, la primera tanda, justo inmediatamente después vamos a poder presentar un informe completo acerca de qué funciona y qué no funciona en el programa, que es el objetivo. Eso también, Ay, qué y además, espectáculo. O sea, para el momento en que haya ese informe, tenemos que volver a conversar para saber qué sí, funcionó. sí, porque además una de las cuestiones que nosotros queremos hacer, ahora mismo lo vamos a poner en marcha en España inicialmente, pero queremos replicarlo y queremos hacer, no solo replicarlo, sino hacer adaptaciones culturales para diferentes países, como por ejemplo para Chile, para Uruguay. Es decir, queremos que el programa pueda, para Nicaragua, queremos que el programa pueda ser no solo replicado, o sea, no queremos que el programa español se lleve a cabo en Chile o en Uruguay, sino que queremos que la estructura del programa español, con contenidos similares, pero adaptados para cada una de las realidades, va a ser implantado, porque la realidad, había estado viendo estos días, la realidad chilena, la realidad uruguaya, tienen sus particularidades y la realidad española tiene sus particularidades. Entonces, puede funcionar lo mismo en una realidad que en otra. Hay estructuras, hay sistemas que pueden funcionar, pero hay otros que tienen que ser adaptados, y tienen que ser adaptados culturalmente, respetando además la idiosincrasia de cada uno de los países y de las personas de los países, que es un tema muy importante. Entonces, Claro eso que sí. sí que queremos hacerlo, sí que será la segunda fase, era la primera. En la Sí. primera vamos a desarrollar el programa, ya estamos desarrollando los contenidos del programa y ya estamos con el esquema de la evaluación, la verdad. Qué espectacular. Me encanta escuchar este tipo de cosas que están pasando ahora. Más allá de todos los problemas que vemos, me encanta ver Claro, soluciones al final del túnel.
Vamos a Claro, tomar algunas preguntas porque perfecto. han estado llegando y todavía nos quedan un par de minutos. Entonces, a ver, comenzamos con María Cristina. Ella lo preguntó al comienzo del evento. ¿Desconocer los efectos de las drogas afecta su propagación en los jóvenes? Hay un problema con el tema de los efectos de la droga. Es que aunque tengamos ciertos márgenes que nos indiquen que las drogas tienen unos efectos, hay muchas personas para las que los efectos no son iguales. Entonces, hay muchas personas que tienen unos efectos que tienen elementos diferenciales con las consecuencias que tienen para otras personas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque puede que las consecuencias, sobre todo cuando hablamos de las consecuencias negativas, son con las que hemos dicho antes, queremos intentar plantear algún tipo de temor o de rechazo ante el consumo de drogas. Puede que el plantear las consecuencias y que no sea exactamente lo que le sucede a esa persona haga que la persona piense que realmente esas consecuencias no son ciertas. Y es verdad que pueden ser matizadas, pero en muchas ocasiones sí que les pueden presentar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de los efectos. Yo normalmente prefiero enlazar causa y consecuencia, mucho más que hablar únicamente de las Ok, consecuencias. Entonces, sí que intento mirar el por qué y para qué lo hacen las personas, sobre todo el para qué. O sea, qué pretenden conseguir con el consumo de drogas y después las consecuencias del consumo de drogas, y no tanto, por ejemplo, a nivel mental o psiquiátrico, y si es a nivel mental, más a nivel emocional. O sea, qué es lo que quiere sentir o qué es lo que no quiere sentir, qué es lo que le desestabiliza. Es decir, intento plantearme ese tipo de dudas, mucho más que centrarme mucho en las consecuencias, no las consecuencias negativas, porque si no llegan, entonces tienen la impresión de ser indestructible y de poder consumir tantas drogas como estén a su disposición. Es un argumento muy peligroso. claro. Sí. Ok, Ana María Montesinos pregunta, ¿cuál es tu postura, tu opinión respecto a la legalización de drogas duras? No sé si se está hablando allá, como la cocaína o la pasta base acá en Chile. ¿Y cuál sería el efecto a corto y a largo plazo de la legalización de estas drogas? Sí. Bueno, primero hay que tener en cuenta que la legalización de esa sustancia implicaría el acceso a esa sustancia a muchas más personas de las que hoy día lo consumen. O sea, tenemos que empezar por ahí. O sea, que una imagen de visibilidad. Después hay que ser muy conscientes de que esa droga, es verdad que los mercados negros, el narcotráfico y demás, son negocios terribles que habría que ver de qué forma se erradican. Pero es cierto que esas drogas no se pueden plantear con el grado de inocuidad o el uso recreativo que se plantea en otro tipo de sustancias. Es verdad que muchas de las personas que consumen esa droga no van a tener consecuencias negativas. O sea, eso también tengo que decir así que claro. Muchas personas que consumen cocaína, Ya muchas va. personas ¿Qué? que no van a presentar consecuencias negativas por el consumo. Eso también hay que ser conscientes de ello. Pero es cierto que las personas que van a presentar consecuencias negativas van a presentar consecuencias mucho más severas que las de otras sustancias. Entonces, estos son los debates sobre la regulación de las sustancias. Yo por cierto, no estoy de acuerdo con la legalización de ninguna de las sustancias. Estoy de acuerdo Ni con el siquiera la marihuana, que ya estamos, o el Estoy de alcohol. acuerdo con la regulación del uso de sustancias. Ah, ok, Es que no es lo perfecto. mismo. Yo no quiero que las personas tengan la idea de que son sustancias inocuas o inofensivas, porque no lo son. Pero ni el tabaco, ni el alcohol, o sea, tenemos que ser conscientes, ni los psicofármacos, tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, sí que es cierto que hay sustancias que el uso en ciertos entornos, en ciertos contextos, con ciertas tasas, con ciertos permisos, en ciertas condiciones, puedan ser aceptados, puedan ser tolerados, evitando además cierto tipo de riesgos, los más severos que pueden ocurrir. En ese sentido, ahí sí podríamos hablar de la regulación de ciertas sustancias o de más, o de, decir, incluso sin diferenciar entre si son duras o blandas. O sea, a mí no me gusta tampoco hablar mucho de duras o blandas, hablo mucho más, como han visto, de legales o ilegales. Pero es cierto que el problema que se plantea con la legalización de la sustancia y la imagen que se plantea con la legalización de la sustancia es de ese grado de ser inofensivas que tengan sustancias y no lo son. Y hay muchas personas que no deberían tomar nunca ninguna sustancia y no lo saben porque nadie se lo explica. Y si son legales y si son accesibles, las van a tomar. Y los problemas van a ser un problema de salud pública. Entonces ahí tenemos que compensar, por una parte, de libertades individuales, que yo las respeto por completo, por otra parte son problemas de salud pública. Y una cosa con los debates de regulación y de legalización, yo sí que creo que son debates que habría que dejarlo a los expertos en salud pública. Yo sí que creo que son debates que tendrían que estar fuera de medios de comunicación, incluso de grupos de influencia, de todo tipo. No me importa si es a favor o en contra, sino que tendría que ser debate de salud pública y mucho más basado en datos y evidencia. Y hay evidencias que nos señalan que no hay sustancias inofensivas y que aquellas que son menos peligrosas lo son con ciertas condiciones. Y a partir de ahí hablamos sin ningún tipo de problema. O sea, yo no tengo ningún problema con la regulación de la marihuana,
pero no creo que ningún joven de menos de 21 años debería fumar marihuana hasta que no sepa si tiene o no tiene la probabilidad de desarrollar algún tipo de alteración mental o puede presentar algún tipo de problema relacionado con aspectos psicosociales. Claro, esto es altamente impopular Claro. cuando se plantea, no se plantea así, se plantea café para todos, pero es que no puede ser café para todos, lo siento. Sí, y supongo que con esto vienen después, con la legalización al menos, el tema de las industrias que se generan, ¿no? Porque con la marihuana hoy en día no es solamente que es legal, Nora nos contaba al comienzo como las regulaciones que hay con la marihuana en Uruguay. Entonces tú Claro, puedes tener tantas matas, puedes comprar en tantos lugares, puedes tener ta, ta, ta. Pero claro, hoy en día la marihuana también hay té, café, gomitas para los eh, perros, para los niños. Entonces es claro. como, ok, le das play y se activan un montón de cosas después, ¿no? Claro, y además muy bien hechas, con imagen muy atractiva, muy estimulante. O sea, tenemos que ser conscientes, o sea, cuando entra el marketing, que es otro tema que también la regulación de las drogas habría que evitar el marketing, hay que reconocerlo. O sea, una cosa es que las personas puedan consumir sustancias y otra cosa es que las sustancias sean percibidas como algo tan exageradamente atractivo como puede ocurrir en ciertos estados de Estados Unidos, donde la estrategia de marketing es totalmente desproporcionada. Esos son aspectos muy, muy peligrosos cuando hablamos de este tipo de regulaciones. Sí que nos podemos encontrar con eso, aunque esta generación todavía tiene un cierto conocimiento sobre de percepción de riesgo y una cierta idea de percepción de riesgo, pues las generaciones posteriores, ante la exposición, frente a la exposición al estímulo, van a dejar de tener esa percepción de riesgo. Eso es un tema muy delicado, muy controvertido, que hay que manejar con Sí, mucho, mucho cuidado porque no es tan sencillo. No es, no es un tema simple, además yo digo, un tema muy, muy de salud pública. Habría que plantearlo con un enfoque muy de salud pública. Las libertades individuales, por supuesto, la salud pública. No se nos olvide. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes del equilibrio entre salud pública y libertades individuales. Y sí. sí, No, tenemos que aprender es a verdad. debatir en estos terrenos y tenemos que ser conscientes de que los debates en estos terrenos no solo son sanos, sino que son necesarios. O sea, tenemos que habituarnos a esto y que la respuesta que salga, las decisiones que se tomen, no van a ser aceptadas por el 100% de la población, pero se trata de preservar la mayoría de la población de una situación que puede ser un problema de salud pública y ya estamos viendo lo que puede ser un problema de salud pública generalizado. Claro. Vamos a tomar otra pregunta. Esta es de Nancy Grandón, que sé que también la preguntó ayer, entonces vamos a tomarla ahora. Sobre el uso de metilfenidato, que es Ritalin, que se indica Sí, en la neurología para niños con déficit atencional. Ella pregunta si esto puede causar riesgo de adicción y abuso de otras drogas más adelante, que si hay estudios sobre eso. sí, hay estudios sobre eso y tengo que decir algo, y lo quiero decir con toda la seriedad y con toda la rotundidad. En el caso de que la persona sea TDAH, no le plantea ningún tipo de problemática el uso del metilfenidato. Da igual Perfecto. Concerta, Ritalin o lo que sea. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Tenemos un sobrediagnóstico de TDAH. Muchas de las personas que se diagnostican de TDAH no tienen TDAH. Muchos de los niños que se diagnostican de TDAH no son TDAH. El uso de la anfetamina no les sirve. Además, normalmente no le quita el problema del déficit de atención, o le quita el problema de atención, o el problema comportamental, que en muchos casos es un problema comportamental o un problema puro de control de impulso. Y sí que es verdad que con relación en algunas ocasiones el uso de metilfenidato en aquellas personas a las que se le ha utilizado un diagnóstico inadecuado de TDAH con el uso posterior de otro tipo de estimulantes. Normalmente en Europa, por ejemplo, sobre todo cocaína. En España, sobre todo los estudios se han hecho con consumidores de cocaína. Entonces, claro, nos Perdón, encontramos con entonces, eso. hay estudios que dicen que si tomaste eso de niño, más adelante puede ser que consumas cocaína, si es Sí, que no era como necesario sí, sí, que si no era necesario. el diagnóstico inadecuado hace que haya un momento en el que la Eso. persona correlacione con consumo de cocaína. Normalmente cocaína y alguna otra sustancia, normalmente alcohol y cocaína además, pero sigue correlaciones. Pero en el caso de las personas que tienen TDAH, el metilfenidato es el fármaco que les toca prescribir porque además es que le permite centrar la atención por el contracondicionamiento por inhibición recíproca. O sea, es básico el que actúe el metilfenidato, actúa la anfetamina en el cerebro y lo que hace es que hace que el cerebro haya un momento en el que el luz fisiológico se activa muchísimo y luego se desactiva, entonces cuando permite que la persona centre la atención. También hay niños a los que, sinceramente, a los que le puede ir bien tomando café, pero claro, ante darle café a un niño de... Sí, es cierto, ¿eh? Sí. A los niños con TDAH, si les das café también les funciona, también le ayuda a aumentar la Pero eso activación, no es porque, como contradictorio. Tengo la idea de que el café es como para activarte, ¿o claro, no? pero es que esa es la cuestión, esto es como un sistema eléctrico. Hay un momento en el que el sistema eléctrico se activa tanto que se apaga. Saltan los plomos. Ah, ok. Al saltar los Ok. plomos, sí, saltar los plomos, se queda centrado, de Sí. repente se queda tranquilito. Claro, por ejemplo, hay muchas personas con TDAH que han estado
que han tenido luego problemas de droga y han estado bien diagnosticados, que también descubren que, por ejemplo, lo que les pasa con la cocaína es que la cocaína no les sirve para activarse, sino que les seda, les deja tranquilos. Y hay personas que toman cocaína en casa, sentados, viendo la televisión, se toman la cocaína y se quedan sentados en el sofá de casa viendo la tele. Y claro, cuando tú le preguntas, dices, pero eso no es el efecto que debería tener la cocaína, ¿no? Te explican, dices, no, pero es que a mí es el efecto que me hace. Y es que por muchos de ellos tienen el TDAH y se le ocurre el contracondicionamiento por inhibición recíproca. Por eso el tema de los efectos es tan delicado, porque no es Claro, tan sí. simple como la coca tiene este efecto. Dices, sí, tiene este efecto, pero para este grupo tiene un efecto. Claro, Qué increíble. sí, Ok, ahora ya estamos en hora, pero me encantaría, Antonio, pedirte como unas reflexiones finales sobre el tema, como claro que sí. reforzar, cambiar la prevención, enfocado, bueno, a las familias, que ya establecimos que es lo más importante, pero también tomando en cuenta el rol de los educadores, de Sí, qué pueden hacer todos los adultos que están alrededor de los jóvenes para evitar que caigan en ello. sí, fundamentalmente. Bueno, primero, hay que intentar prestar atención no solo a los detalles, sino a los aspectos significativos. O sea, es importante primero escuchar a los propios jóvenes que muchas veces saben más de lo que les pasa de lo que nosotros nos creemos. Después es interesante no interpretar lo que sucede, sino trabajar sobre todo con los hechos. Es muy Okay. importante el analizar y trabajar mucho en clave aspectos positivos, manejo emocional, de toma de decisión, resolución de problemas, desarrollo de competencias, habilidades, mucho más que centrar en los aspectos negativos. Es verdad que es importante trabajar con severidad y con firmeza, pero ya he dicho, también es necesario trabajar con una cierta calma y sobre todo con utilizar aquellas referencias que sabemos que están contrastadas. Evitar el miedo, evitar el discurso del miedo, evitar inocular miedo. Inocular miedo o inocular estrés al final son altamente improductivos. Y tener confianza en que hay soluciones y hay respuestas. Y además las respuestas van cambiando y van variando y van avanzando. Entonces hay que intentar el ir, primero, el saber enfrentarse al problema, intentar estar bien competenciado para saber enfrentarse al problema y después también saber cómo y dónde recurrir en el caso del problema. Entonces, en ese sentido sí que sabemos de las posibilidades y las opciones que hay y sí que hay que intentar aprovecharlo en el caso de que la situación se desborde. Pero sobre todo, entrenar mucho, capacitar mucho, desarrollarse mucho y ser consciente de que la mayor parte de las problemáticas, los sistemas y las estructuras tenemos la capacidad de resolverlo. Y la familia y los educadores, el sistema educativo, la propia comunidad siempre ha tenido la capacidad de poder resolver sus problemas siempre que ponga sus capacidades y sus competencias a la resolución del problema. Así que yo en ese sentido todavía, quiero decir, tengo confianza en lo que hacemos, tengo mucha confianza en que las situaciones van cambiando, pero nosotros también vamos cambiando y en que cada vez sabemos más, quizás no tanto de lo que hay que hacer, que eso todavía lo estamos descubriendo, pero sí que cada vez sabemos más de lo que no hay que hacer, que eso también es importante. Es súper esperanzador escuchar a alguien que tiene tanta experiencia y está tan involucrado en esto, que tengas como una mirada positiva hacia lo que estamos haciendo y lo que viene, y no en modo, la sociedad se va a acabar porque estos problemas son demasiado graves y ya están ahí. Así que, Antonio, te agradezco muchísimo por todo lo que nos contaste, por todas las láminas que preparaste y las experiencias y toda esta información que nos has dado. De verdad, muchas gracias. Nada, un auténtico placer, de verdad. Ha sido una gozada, se ha pasado el tiempo volando y ha sido, de verdad, ha sido estupendo, Sí, estupendo. Cualquier cosa estoy aquí, para lo que queráis. Muchísimas gracias. buenísimo. Yo creo que de todas maneras algo tenemos que organizar cuando tengan el informe y para saber los avances de todo eso.